La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, Dios cambia nuestras adversidades en milagros. La recomendación de siempre: no olvide acercar su Biblia, su cuaderno, pluma para que haga sus apuntes. Empecemos. Segunda de Pedro 3:18. Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y para siempre. Amén. Es indispensable que crezcamos en el conocimiento y poder de Dios. Él nos ha dado su Santo Espíritu para que sepamos las cosas que nos ha concedido. Y nuestro corazón siempre debe estar dispuesto a recibir su palabra y su revelación. Dentro de los aspectos que debemos conocer y experimentar de nuestro Dios, es que además de que es nuestro Padre, es también nuestro sanador, es también nuestro libertador y sigue obrando en sus hijos, porque Él tiene el poder para transformar nuestras dificultades o nuestras adversidades en poderosos milagros. Y el Espíritu Santo quiere que el pueblo de Dios, nosotros, que su pueblo, conozca ese poder divino para que podamos enfrentar y superar las crisis. Y esta mañana, esta tarde, esta noche, dependiendo del momento en el que usted escuche esta grabación, vamos a considerar que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto, pues vamos a tomar para nuestra enseñanza pasajes del Antiguo Testamento. Éxodo 15:22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto del Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar. Aquí vamos a hablar de su travesía hacia la tierra prometida. Y cuando hablamos de desiertos, estamos hablando de aridez, estamos hablando en el plano espiritual, me refiero, estamos hablando de tristeza, estamos hablando de peligro y de adversidad. El desierto que ellos pasaron pues era un desierto físico, pero aquí lo vamos a bajar al plano espiritual. Entonces, cuando hablamos de desiertos, estamos refiriéndonos a eso, a todo aquello que nos causa dolor, tristeza, peligro, a todo aquello que nos es adverso. Y la Escritura nos enseña que en su caminar hacia la tierra prometida, Dios iba delante de su pueblo. Él iba acompañándolo, iba ayudándolo a cruzar ese desierto. Y fue precisamente allí, en ese desierto, que el pueblo de Israel aprendió el poder de la alabanza. Fue allí donde desarrolló su confianza en la comunión íntima con el Señor. Él pudo conocer al Dios proveedor y todopoderoso, sin importar las circunstancias adversas por las que estaban atravesando. La región esa que atravesó el pueblo de Dios, pues ya sabemos, dice el texto, que era un desierto llamado Sur. Eso quiere decir pared o muralla, lo que significa una prueba que tenían que superar. Eso quiere decir que tenían frente a ellos una dura prueba de fe. Imagínense 3 días sin hallar agua. Eso dice el texto. Y eso no debe de ser nada fácil. Si nosotros, en estas circunstancias, que todavía no empieza la época de estío, con un día que no nos surtan, ya empezamos con la incertidumbre. Pero ojo, eso es lo que debemos cuidar. La incertidumbre es falta de fe. Y es como si murmuráramos, y eso nos puede hacer más amargo y largo el caminar, larga la espera, larga la travesía. Y sigue diciendo el texto los versículos 23 y 24, dice que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces dice que el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ¿qué vamos a beber? Murmuraron contra Moisés porque Moisés era el que iba al frente del grupo. Bueno, hay que tener en cuenta que la palabra amargo se refiere al sabor del agua. Y ante esa amargura del agua, ellos murmuraron, es decir, hablaron mal contra Moisés. Y esta es una expresión que equivale a decir que se quejaron obstinadamente. Estaban muy molestos ellos, se quejaron porque pues es comprensible, además es comprensible, pero no se justifica, ¿verdad? Porque ya Dios les había mostrado
la fuerza de su poder. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, aquí Dios les acaba de dar una gran victoria, porque ellos vivieron uno de los más grandes milagros de la Escritura cuando Dios les abrió el mar rojo para que pasaran en seco y vieron con sus propios ojos la destrucción del ejército del faraón que los perseguía. Lamentablemente también nos está enseñando que la queja continua fue la que obstaculizó que el pueblo de Israel atravesara rápidamente el desierto. De hecho, la generación que salió de Egipto no fue la misma que atravesó el desierto, ellos se murieron. ¿Por qué? Porque su mayor problema no fue el desierto en sí, sino la dureza de su corazón, porque fue la que los llevó a quejarse contra Dios y contra la voluntad de Él. En el versículo 25 de Éxodo 15 dice, y Moisés clamó a Jehová. Fíjense la diferencia, clamó a Jehová. No renegó, no le decretó a Jehová, no le confesó a Jehová, no le reprochó a Jehová, no le exigió, dice que clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí fueron probados, dice la palabra. Aquí hay algunas cosas muy importantes a tener en cuenta. Dice la escritura que Moisés clamó a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de que nos estemos desgastando, quejándonos por las circunstancias, lo que debemos de hacer ante la adversidad es invertir esas energías que vamos a gastar en la queja, vamos a invertirlas buscando a Dios. Y aquí vemos cómo el Señor le muestra a Moisés lo que hiciera. Eso se lo mostró el Señor a Moisés. Le dijo, le mostró el árbol y ese árbol fue echado en las aguas. En Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto mismo nos está diciendo a nosotros, que sin duda muchos conocemos este texto de memoria, estoy segura de eso. Pero saber acercarnos confiadamente al trono de la gracia es algo tan extraordinario que lastimosamente muchos no comprendemos a veces y tampoco agradecemos. En el Antiguo Testamento el pueblo no se podía acercar a Dios. Acuérdense que tenía que mantenerse lejos y solamente el sumo sacerdote y los levitas eran quienes podían entrar al tabernáculo de reunión. Nadie más podía entrar. Pero tenían que entrar puros, tenían que entrar limpios, porque pues si no iban a morir dentro. Por eso les ponían campanitas y un cordón para que cuando ya no se oyera la campanita nada más jalarlos, porque podían morir ahí por falta de santidad. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nosotros sí nos podamos acercar con confianza al trono de la gracia de Dios? Bueno, vamos a ver, dice Hebreos 10, 19 y 20, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne. Nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, porque el camino al lugar santísimo ya nos fue manifestado. ¿Y ese camino quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que allá en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? No dice que Él es un camino, dice, yo soy el camino. O sea, el único camino para podernos acercar al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, por medio de Él, es que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Otra cosa, ¿por qué nos podemos acercar? Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, mas ya son lavados, ya son santificados, ya son justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, podemos acercarnos al trono de la gracia porque ya hemos sido limpiados, ya hemos sido purificados y justificados por completo
por medio de su palabra y del Espíritu Santo en nosotros. Porque muchos de nosotros éramos alguna de las cosas de lo que menciona aquí. Alguna de esas cosas tendríamos, alguna característica. Y podemos acercarnos también, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente porque nuestro Dios ya nos ha dado un corazón nuevo, ya nos ha hecho nuevas criaturas. Pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de vivir diferente a como éramos antes. Nosotros ya no tenemos excusa para seguir viviendo de la manera que lo hacíamos antes de venir a los pies de Cristo, para seguir viviendo antes como vivíamos antes de nacer de nuevo. Ahora, por cada vez que pasemos por tiempos difíciles en nuestra vida, ya sean de enfermedad, de escasez, de soledad o por agradecimiento en nuestro corazón, pues nos vamos a acercar confiadamente y con fe, porque en el trono de la gracia está nuestro Padre Celestial esperando por nosotros, porque es precisamente allí en su presencia cuando viene la revelación y dirección para que nosotros podamos sortear toda adversidad y dificultad que se presente en nuestras vidas, porque esas no van a faltar. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice, en el mundo van a tener aflicción, dice, pero confíen. Dice, porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice. Eso significa, si nosotros no pasamos por ese tipo de cosas, no somos humanos, no somos cristianos. Tenemos que pasar por eso. Esa es una manera de que Dios prueba nuestra fe. Si no es así, ¿cómo vamos a saber si nuestra fe es auténtica? Porque puede ser falsa. Puede ser una fe que nada más de palabra, pero no de hecho, no de vivencia. Entonces, además, fíjense, cuando acudimos al poder de Dios, Él transforma nuestras dificultades en milagros. La Escritura nos enseña de manera clara y contundente que es en la presencia del Señor donde nosotros somos renovados y somos transformados por su poder, porque Él es quien transforma nuestras dificultades en poderosos milagros, lo repito. El Salmo 138, versículos 2 y 3 dice, me inclinaré mirando hacia tu templo santo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque tu nombre has engrandecido y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste y me diste nuevas fuerzas en mi alma. En este salmo, el Espíritu Santo nos enseña que cuando decidimos buscar la presencia del Señor, nuestro ser se empieza a transformar y se renueva, porque Dios es vida y Él ministra fuerza y poder a quien se expone a su presencia. Por eso cuando nosotros salimos de estar en comunión con Dios, de estar en oración con Él, de hacer nuestros devocionales, salimos como osos así, nos sentimos fortachones, fortalecidos, dispuestos a enfrentar cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque ya el Señor nos ha dado de su fuerza y de su poder. Porque Él nos ha revelado su palabra y nosotros estamos seguros. Por eso es tan importante los devocionales. Porque cada vez que estamos en la presencia de Dios, Él nos dice lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que estar atentos para poder escuchar su voz. Porque Él nos habla en su palabra. Por eso cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que leerla como si Él mismo estuviera hablándonos en ese momento. Y recuerden que la Biblia, es atemporal, esa no tiene fecha. El día que la lea, ese día, haga de cuenta que ese día se escribió la Biblia para usted. Y fue hecha para los hijos de Dios, no para todo el mundo, solamente para los hijos de Dios. Continuemos. Éxodo 15:25 en su parte B dice, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Aquí se nos sigue enseñando del poder de Dios para cambiar las circunstancias. Y así como cambió el sabor amargo, el sabor del agua de amargo a dulce, también puede cambiar los sinsabores o amarguras de nuestra vida.
Con mucha frecuencia, lo amargo de la vida esconde sabores dulces y eso solo los vamos a conocer y experimentar cuando busquemos a Dios de corazón y cuando encontremos consuelo para nuestra adversidad. Por eso es necesario que obedezcamos a lo que nos enseña Romanos 12:2, que nos dice, y no se conformen a este mundo, transfórmense por la renovación de su mente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que este texto nos advierte es que el sistema del mundo, o sea, la cultura popular, la manera de pensar que está en abierta rebelión en contra de Dios, porque así es, va a tratar definitivamente de moldearnos a su forma de vida. Y eso nosotros no lo debemos de permitir. Lo que tenemos que hacer es renovar nuestro entendimiento y oponiéndonos tajante y radicalmente a ser moldeados por el mundo. El campo de batalla entre conformarnos al mundo y ser transformados está dentro de nuestro entendimiento, está dentro de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Por eso los cristianos debemos de pensar de una manera diferente. Bueno, por lo menos yo no quiero conformarme a este mundo. Yo quiero ser transformada o quiero seguir siendo transformada. Y se preguntarán, bueno, pero ¿cómo le hacemos? Pues renovando nuestro entendimiento con la lectura diaria de la Escritura y manteniéndonos alejadas de las cosas del mundo, porque el mundo ofrece muchas cosas y a la carne le gustan. Pero nosotros por eso tenemos que mantenernos, como dice el dicho, dice, pues la niña es chillona y la pellizcan. ¿Qué quiere decir eso? Miren, aléjate de lo que te gusta, porque te va a atrapar. Y si es algo que no glorifica a Dios, pues mira, más vale que corras. Y más vale que digan aquí corrió a que digan aquí cayó. ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. El problema que sucede con muchos que se dicen cristianos es que son muy sensuales, demasiado. Y su lado sensual los domina y los alienta con frases como diciendo, ay, ¿cómo me siento hoy? Porque todo se centra en el yo, en los sentidos naturales, en lo terrenal, no se centran en Dios. Es rarísimo que se centren en Dios. O sea, se basan en lo que sienten, no se basan en las convicciones, en los principios bíblicos. Y con esa vida basada en sentimientos, pues nunca van a poder conocer el poder transformador de Dios, porque no han renovado su mente. Y aquí permítanme decirles que Dios no está en contra de los sentimientos. Sin embargo, los sentimientos no son fundamento suficiente para la vida cristiana. Por eso la pregunta no es cómo me siento hoy, sino qué dice la palabra de Dios. Y la palabra dice que nos transformemos. Y para Pablo, la transformación y renovación de nuestra mente tiene lugar mientras vemos el rostro de Dios cuando pasamos tiempo en su presencia. Porque el propósito es que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa eso? Que mientras nosotros somos transformados desde adentro, lo vamos a reflejar en el exterior y entonces otros van a poder ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, por medio de nuestro testimonio de vida. ¿Por qué? Pues porque nuestro corazón ha sufrido una verdadera transformación y nuestra fe se va a restaurar. Y entonces nosotros vamos a poder creer en que el Señor va a ser quien transforme nuestras adversidades y dificultades en milagros. Bueno, y si ya conocemos la voluntad de Dios, ahora, ¿cómo vamos a vivir en esa voluntad? Bueno, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios y vamos a vivir en ella, teniendo en mente las riquezas espirituales pasadas, presentes y futuras de Dios para nosotros, que nos han sido dadas por las misericordias de Dios. Vamos a vivir en esa voluntad, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Como un acto de culto racional, decidiendo ceder todo nuestro ser hacia Él, dejar que sea Él, o sea, que a nosotros ya, que ya no hagamos, como dice mi esposo, es que yo ya no voy a hacer lo que a mí me gusta, yo ya no hago lo que a mí me gusta, y tiene razón, yo lo veo, que lo que antes a él le gustaba ya no le llama la atención, y no es la edad, ¿verdad? Que por supuesto tampoco es tan viejo, pero ya no, o sea, es su convicción la que lo hace hablar así, la que lo hace decir eso. Es que ya no importa lo que yo quiera, o lo que a mí me guste, o lo que yo piense, o lo que yo crea, es lo que Dios dice. ¿Qué está haciendo ahí? Presentando su cuerpo en sacrificio vivo, es decir, está consciente de que lo que está haciendo y lo está haciendo para Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Así es como nosotros debemos vivir en esa voluntad. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto, pensad. ¿Cómo vamos a vivir? Pues resistiéndonos a conformarnos a los pensamientos y acciones de este mundo. Eso es lo que dice Romanos 12:2, no nos conformemos, o sea, no se adapten a este mundo. Entonces, si el mundo nos manda a hacer cosas que son deshonestas o cosas injustas o cosas que son impuras, que son pecaminosas, cosas que no tienen nada de amabilidad, pues entonces no lo hagamos, pensemos en lo contrario. Otra forma de vivir en la voluntad de Dios es hacer lo que dice Josué 1:8. Estamos basándonos en pasajes del Antiguo Testamento porque son principios que nos ayudan a nosotros, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo, y el mismo libro que les dio a los hebreos, a los israelitas, es el mismo libro que nos está dando a nosotros. Y dice en Josué 1:8 que este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense nada más, ese es el porqué, porque vamos a hacer prosperar nuestro camino. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros nos debemos de enfocar en la palabra de Dios y en tener una relación de compañerismo con Él. Eso significa que nos hemos transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Pues porque la palabra es la que nos va transformando día tras día. Cada vez que leemos la palabra, nos va transformando. Un día podemos entender una cosa y otro día vamos a entenderlo mejor. Y así es esto. Todos los días, todos los días. Acuérdense que nosotros somos como un aparato electrónico que trae su guía del usuario. Así es, nosotros también traemos nuestra guía del usuario. ¿Cuál es esa guía? La Biblia. Esa es nuestra receta de cómo vivir. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta que aquí la Biblia nos dice en Éxodo 12:25 en su parte C, dice que allí fueron probados. Dios nos prueba, no nos tienta, ¿eh? Hay diferencia entre lo que es la prueba y la tentación. La prueba siempre va a ser para nuestro crecimiento, siempre va a ser para bendición. En cambio, la tentación, que es el diablo quien nos tienta, ese siempre va a ser para llevarnos al pecado. Y Dios nos prueba. Y cuando eso ocurre, ¿cómo respondemos nosotros ante las circunstancias difíciles de la vida que el Señor permite que lleguen a nosotros? Porque el Señor lo permite. ¿Saben qué? Miren, solo hay de dos sopas. O caemos en la tentación de murmurar, como lo vimos al principio, cuando no tenían agua. Caemos en la tentación de murmurar, de quejarnos, de enojarnos, desanimarnos, maldecir quizás, volver atrás, otra vez de decir, ay no, mira, mejor no hubiera hecho esto, yo mejor hubiera seguido por donde iba para evitar la dificultad, o hacer lo correcto y buscar a Dios y hacer su voluntad con la sabiduría y fuerza que solo Él nos puede dar. Cada quien escoge. Nosotros ya conocemos la palabra. Yo no sé cuánto tiempo tengan ustedes de estar escuchando la palabra, pero yo estoy segura que muchos de los que escuchen esto ya tienen tiempo y ya deberían estar bien encaminaditos en esto, porque se les ha estado hablando palabra, se les ha estado dando carne. No estamos pasando por encimita. Aquí no venimos a divertir a nadie. Aquí no se divierte a nadie.
Aquí se le enseña la palabra de Dios a las personas. Éxodo 15:26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Dios tu sanador. Bueno, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos ver que el Señor se manifiesta en el momento preciso. ¿A cuántos de nosotros no nos ha ocurrido así? Que estamos en medio de la dificultad y que no sabemos ni qué hacer. Y el Señor se presenta de así y nos saca de la dificultad. Bueno, la escritura nos enseña que ellos estaban en el desierto, 3 días sin agua. Y cuando le encuentran esa agua amarga. Y precisamente allí fue que el Señor manifestó su poder y su gloria. Y es muy interesante ver que por primera vez aparece en la Biblia el nombre de Jehová Dios, tu sanador. Esa fue una nueva revelación de Dios a su pueblo en esas aguas amargas de mar. Las situaciones difíciles, por lo que veo yo a través del estudio de la Biblia, yo me doy cuenta que son frecuentemente esas situaciones difíciles, son escenarios para que Dios se revele. Pero, ¿por qué el Dios sanador se manifiesta ante su pueblo y les endulza unas aguas saladas y amargas? ¿Por qué? Bueno, pues aquí es importante tener en cuenta que esa región es muy próxima al Mar Rojo y el suelo, pues es rico en sodio, estaba cerca del Mar Muerto. De hecho, se llama así porque debido a que tiene un alto nivel de salinidad, pues no puede haber vida en él. Allí no hay peces, allí no hay nada, no hay vida en él porque es demasiado salado. Por eso las cosas no se pueden hundir, flotan allí. Bueno, esto nos permite ver que donde hay muerte, nuestro Dios puede generar vida. Pero además lo que nos enseña es que en medio del desierto, Dios puede hacer florecer un jardín. Es igual con nosotros. Porque el mismo Dios que estuvo en el desierto con Israel, es el mismo que hoy, en medio de nuestras dificultades, puede mostrarnos su gloria. Es el mismo que en medio de la maldición puede establecer su bendición, porque para Él todo es imposible. Para Él nada es difícil. La escritura también nos permite ver que el pueblo de Israel estaba fatigado, estaba cansado. Pues imagínense ustedes atravesar por el desierto. Muchos quizás a lo mejor estaban hasta desanimados. Pero el Señor no solo endulzó las aguas, también los llevó a Elim. Dice Éxodo 15:27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Aquí nosotros podemos ver varios aspectos importantes. Fíjense, Elim, que era el nombre de aquel lugar, quiere decir árboles grandes. Ese era un lugar verde y de agua abundante en medio del desierto. Y la Biblia menciona que había 12 fuentes de aguas. Estas aguas no eran estancadas, eran aguas corrientes, o sea, fluía el agua ahí, ¿verdad? Como manantiales. Y 12 fuentes, y bueno, cuando se dice que son 12 fuentes, pues puede ser una para cada tribu. Eso nos recuerda que Dios es el proveedor de todos sus hijos, incluyéndonos a nosotros, porque nosotros también somos sus hijos. En este lugar, Israel se detuvo un tiempo. Allí ellos renovaron sus fuerzas, ahí llenaron sus vasijas de agua para seguir y para cumplir el plan de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios? Pues conquistar la tierra prometida. Para ellos era conquistar la tierra prometida. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Que venzamos para que podamos llegar al cielo. Allá está nuestra tierra prometida. Para ellos era la tierra, para nosotros el cielo prometido. Y el camino para llegar al cielo es Jesucristo. Con Él vamos a poder cumplir ese plan. Esto nos enseña, fíjense que por difícil que sea el camino, nuestro sustento y proveedor siempre va a ser el Señor. Él es nuestro pastor, Él nos guía y nos cuida siempre. Él tiene cuidado de nosotros.
Él manifiesta su gloria a través de sus milagros. Él no cambia. Él sigue en medio de su pueblo. Él sigue guiándolo, protegiéndolo y está detrás o en medio de todo obstáculo. Él tiene para nosotros una gran victoria. Por eso debemos de ser conscientes que Dios es quien puede transformar nuestras dificultades en milagros. Por supuesto que las dificultades, las pruebas, los problemas, las adversidades, sin previo aviso pueden aparecer un día cualquiera en nuestra casa, en nuestra vida. Pero Dios las puede transformar en poderosos milagros. Fíjense, en el caso de Moisés, según el libro de Éxodo 2, versículos 1 y 2, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido por 3 meses. La palabra de Dios nos enseña que los padres de Moisés tuvieron que enfrentar una situación muy crítica. ¿Por qué? Pues porque la llegada de Moisés se dio en medio del decreto mortal del faraón de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes cuando el faraón les dijo a las parteras que cuando asistieran a las hebreas, si nacían hijas, niñas, las dejaran vivir, pero que si nacían niños, los debían hacer morir? Bueno, ese era un decreto de muerte. Era la voz del enemigo mismo que se levantaba contra los planes del Señor. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que los padres de Moisés estaban unidos en la fe. Por eso, qué importante que los matrimonios sean de un mismo sentir. Porque dice la palabra ahí en Eclesiastés que mejor son dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Y los dos son más fuertes, ¿verdad? Ellos eran hebreos, ellos descendían de Leví. Y si nosotros recordamos, esta fue la tribu que luego fue llamada al sacerdocio. ¿Se acuerdan de eso? Que los levitas eran los sacerdotes. Bueno, no obstante, ellos confiaron en el poder y cuidado de Dios y no fueron avergonzados. Estoy hablando de los padres de Moisés. No fueron decepcionados por el Señor. Él los protegió de aquel decreto de muerte. Imagínense tan espantoso. Obviamente que ese peligro era real. La situación pues era crítica, pero a ellos no les importaron las circunstancias, porque ellos tuvieron fe aún frente a la adversidad. Ese es un ejemplo para nosotros que debemos de ser igual ante todo obstáculo o desafío. Necesitamos hablar con Dios. Él tomará nuestra situación en sus manos y hará lo mejor en nuestra vida. Pidámosle nuevas fuerzas, porque Él nos las va a dar en abundancia para que podamos avanzar hacia la meta que nos ha preparado. Igual fue durante el ministerio de Jesús con sus discípulos. Allí cuando Él estaba se levantaron tormentas en el mar, sus enemigos le tentaron, otros recuerden cómo procuraban su caída, pero Jesús siempre confió en su Padre Celestial. Dice Mateo 17:20, dice Jesús les dijo, por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada les será posible. O sea, aquí él está hablando de fe. Lo que necesitamos es echar a andar nuestra fe. No dudemos, Dios la va a renovar. Él va a renovar nuestra fe, va a renovar nuestra esperanza, nos va a fortalecer y nos ayudará a perseverar y a vencer todo obstáculo del camino. Recordemos que Él tiene el poder para transformar nuestras dificultades en milagros. Él nos va a dar la manera para superar toda adversidad. Vayamos ante la presencia del Señor, fortalezcámonos en su poder y superemos toda tormenta y obstáculo. Él nunca nos va a dejar avergonzados porque en Cristo su Hijo somos más que vencedores. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En qué? Pues en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez. A eso se refiere, antes en Romanos a eso se refiere. ¿Y aquí a qué se refiere? Pues a las tormentas, a los obstáculos, a la tristeza, al dolor. Y si somos honestos de verdad, y volteamos la vista hacia atrás en nuestra vida,
pues vamos a ver que la protección y provisión de Dios siempre es evidente, porque Él ha estado allí, ha sido fiel y lo va a seguir siendo. Así que como dice el Salmo 46:11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, o sea, Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y luego dice una expresión Sela. Y Sela quiere decir, hey, voltea, abre tus oídos y escucha, pon atención. El Dios de los ejércitos está contigo. Él es tu refugio. Así que renovémonos en Dios, entremos en su presencia y permitamos que su poder y fuerza vengan sobre nosotros. No tengamos temor de reconocer nuestras debilidades porque Él es nuestra fuerza. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob también es nuestro refugio porque es el mismo Dios. En Él no hay sombra de variación. Él no ha cambiado. Termina el estudio, empieza el servicio. No importa el tamaño del problema. Dios cambia nuestras dificultades en milagros. Por favor, crea por lo que lee en su propia Biblia. Por eso la recomendación de siempre, investigue, estudie, escudriñe y medite en escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Recuerde Hechos 17:11. Si les edificó, por favor, regálenme un like para que YouTube dé a conocer este estudio. Piensen que son los últimos tiempos y la palabra de Dios tiene que ser compartida. Aprovechemos la tecnología y compartamos para que más personas puedan escuchar. Miren, este ministerio no solamente es un ministerio que se encarga de compartir la palabra, así nada más. También es un ministerio que tiene que ser evangelístico. O sea, tenemos que dar a conocer el evangelio. Es un ministerio de discipulado. Pero además también estamos haciendo enseñanzas como esta que por favor les suplico, les pido, les ruego que la compartan. No es para yo darme a conocer, porque por eso ni siquiera doy mi nombre ni pongo mi cara, porque lo que me interesa es que se comparta la palabra. Y los likes no necesitamos para que YouTube dé a conocer este estudio. Pensemos en todas aquellas personas que no han escuchado el evangelio, que no lo conocen, o en otros que a lo mejor necesitan escuchar la palabra, que no pueden asistir a las congregaciones. Entonces, por favor, compartámoslos para que más personas lo puedan escuchar. Y yo los espero la próxima semana, cuando volveremos a encontrarnos en nuestros jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.